De América Latina vamos a enfocar la mirada en lo que ha sucedido hoy en la Argentina. Es que el gobierno ha bajado las retenciones al campo y esto lo hizo a través del comunicado por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Para entender qué significa esto, vamos a conversar con una voz autorizada, periodista agropecuaria Carola Urdangarín, de un espacio en su agenda. Está con nosotros en la señal de DNews para América Latina. Carola, ¿cómo estás? Interpretemos todo este mensaje, Carola, bienvenida. Hola a todos, gracias por llamarme. Bueno, interpretamos, si te parece, un poco de lo que pasaba esta tarde. Sí. Conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, de la mano de Luis Caputo, del ministro de Economía, con otros dos funcionarios, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. ¿Por qué tantos funcionarios? Porque era un anuncio importante. Se venía dando un operativo clamor en el campo por una baja de retenciones, los precios internacionales de los commodities están muy bajos y en Argentina no está lloviendo, el agua es clave para que en este momento crezcan y generen buenos rendimientos el maíz y la soja. Operativo clamor por un par de semanas, el gobierno tomó nota y hoy hacía este anuncio. Un anuncio que ¿de qué consta? De Sí. una eliminación a cero de los derechos de exportación, más conocidos como retenciones, para las economías regionales, para productos que tienen que ver con lo forestal, con las frutas, con el cuero bovino y algunas otras cuestiones muy particulares. Esos derechos de exportación anuncia el gobierno que se eliminan y de forma permanente. El caso de los granos, el caso más conocido y más reclamado también por el campo, la soja, el trigo, el maíz, la cebada, el sorgo, el girasol, se bajan en algunos porcentajes y de forma temporal. El gobierno anunció que va a ser a través de un decreto este lunes y hasta el 30 de junio de este año. Si querés repasamos las Sí, bajas, por la supuesto. soja. El poroto de soja tenía 33% de retenciones. Bueno, a partir del lunes va a tener 26% de retenciones. Los derivados de la soja, el aceite, la harina de soja, que son industrializados, van a pasar del 31% que tenían de retenciones a 24,5%. El trigo, el sorgo, el maíz y la cebada estaban en 12%, van a pasar a 9,5%, y el girasol, que estaba en 7%, pasará a 5,5%. Esas son las bajas en derechos de exportación Claro. que anunció hoy el gobierno. Caputo decía en un gesto de solidaridad al campo. Bien, entonces aquellos que hoy nos están mirando y que ven, por supuesto, tu clarísima explicación, Carola, porque la realidad es que hay títulos y terminologías que al ciudadano de a pie, al otro lado de esta pantalla, dicen, no termino de entender si esto es algo positivo o negativo. Quiero que seas tú quien le explique entonces al pueblo argentino en este momento que te escucha si esto es algo positivo, negativo, ¿por qué? Bueno, para el productor agropecuario llega en un momento justo y le alivia un poco la carga fiscal. En gran medida, no en gran medida, pero sí, ante esto que decíamos, la Bien. baja de precios y la falta de agua, ¿qué genera en el productor agropecuario? Ese productor que iba a cobrar a un precio bajo, por ejemplo, la soja, que en Chicago está baja y que viene bajando, cerró el año en el nivel más bajo de los últimos 4 años. Ese precio bajo en Argentina lo cobraban todavía más bajo los Sí. productores si los comparamos con un productor de Brasil. ¿Por qué? Porque el Estado les descuenta un 33% de retenciones. Ahora, a partir del lunes, en vez de descontarle 33%, le va a descontar 26%. ¿El cambio es abismal? Bueno, no, pero le dará un pequeño alivio a esos productores que tenían números en rojo esta campaña. Y para todos los demás, ¿es una buena o una mala noticia? Siempre los gobiernos anteriores y sobre todo quienes han subido o elegido mantener las retenciones altas usaban como argumento que de bajar retenciones aumenta el precio de algunos alimentos en el mercado interno. Por ejemplo, si mejora el precio que le Sí. pagan al productor por el trigo que vende, que el pan y la harina a todos nosotros nos va a salir más caro. Hoy está en niveles de incidencia el trigo, por ejemplo, en el pan tan bajos, con los precios internacionales bajos, que este pequeño cambio de 12 a 9,5% no debería, bajo ningún punto de vista, modificar el precio de los alimentos en el mercado interno. Así que, en definitiva, para el campo es una buena noticia y para el resto está lejos de ser una mala noticia. Ahora, Carola, esta notificación, el importante anuncio acompañado de varios funcionarios, se dio hoy. Esto comienza a verse en la práctica real a partir de hoy mismo, mañana, las próximas horas. ¿Qué esperamos?
Esto va a salir por decreto el lunes de la semana que viene, o sea, faltan todavía 3 días, 4 días para que sea una medida efectiva. Y recordamos, solo es permanente en el caso de las economías regionales. En el caso de los principales granos, los 5, la soja, el trigo, el maíz, la cebada, el sorgo y el girasol, en esos casos es solo hasta el 30 de junio de este año, en una especie de medida o de intento del gobierno de que también los productores terminen de vender su cosecha de soja y de maíz fundamentalmente antes del final del mes de junio y asegurarse esos dólares que también necesita, y esto lo ha hablado con el Fondo Monetario, para poder empezar a pensar en la salida del cepo cambiario. Bien, Carola Undangarín, periodista agropecuaria América Latina, nos los explicó con meridiana claridad. En esto consiste la baja de retenciones. Estaremos atentos a lo que suceda el lunes entonces. Carola, un placer, que estés muy bien. Muchas gracias, un placer para mí.